Estoy con la doctora Yuriria Rodríguez Castro, que nos presenta el terrorismo transnacional y del narcotráfico en México. Obviamente ella es doctora en Derecho, nos habla de cuestiones muy técnicas en su libro, pero que también las podemos traducir para el común de las personas que gustan de la información relacionada con qué es lo que está sucediendo con las violencias en México, sobre todo las derivadas del narcotráfico, y que pues a veces queda la duda y las autoridades no lo reconocen, que son actividades muy relacionadas con el terrorismo. Primero, platíquenos acerca de su libro, doctora. Es un libro que resulta de mi tesis doctoral de INACIPE. Yo hice esta tesis doctoral, se publica primero en España, luego el editor José Luis Flores también tiene a bien en hacer una segunda edición ampliada. La primera la sacamos en la editorial Bosch, nos fue muy bien, y acá también con José Luis. El tema ha sido muy polémico, la verdad me ha generado mucha inquietud por parte de medios de comunicación, sobre todo porque las autoridades se niegan a reconocer el fenómeno terrorista en México asociado con el narcotráfico. Y eso es algo muy raro, porque tú sabes muy bien, Luis, que en Colombia sí se acepta este término cuando se habla de narcotráfico. En España, sin duda alguna, es un concepto que se maneja asociado al narcotráfico. En Estados Unidos, en Canadá, en prácticamente todas partes del mundo, en nuestro Código Penal está incluido el delito de terrorismo asociado al narcotráfico y a la persecución de lavado de activos. Sin embargo, las autoridades políticas no se han atrevido a dar el paso importante. ¿Por qué? Creo que hay dos factores importantes, Luis. Una es el grado de colusión que hay entre las autoridades políticas y los grupos criminales. El narcotráfico en México no surge como en otros países combatiendo al Estado, sino como parte del Estado, es decir, nace del vientre del Estado mexicano. Entonces es muy difícil que tú ataques la corrupción del crimen organizado, que tú ataques a los grupos criminales cuando forman parte de tu misma estructura política, ¿no? Hemos conocido muchos casos de políticos que están involucrados en narcotráfico. Me acuerdo de los primeros casos que sonaron, fue el de Mario Villanueva, ¿no? El Chueco, llamado el Chueco, apodado el Chueco, en Tabasco. Hoy Tabasco está incendiado por el crimen organizado. Quintana Roo, no se diga. Chiapas, perdimos prácticamente la zona sur del país. El caso aquí de Jalisco, lamentable, con tantas desapariciones forzadas. Entonces, bueno, creo que todo México conoce y reconoce socialmente, al menos, que hay presión hacia la sociedad, que hay amenaza a la sociedad, que hay violencia contra la sociedad civil, pero las autoridades políticas, en parte por esta relación interna en contubernio que tienen con muchos grupos criminales, lamentablemente no se atreven a reconocerlo. Y otro es nuestro problema con Estados Unidos, ¿no? Nuestra relación con Estados Unidos tiende a ser simulada, hipócrita, y pretendemos que ellos sientan que estamos atacando el problema de fondo para evitar algún tipo de injerencia. Y en vez de trabajar juntos, fíjate, Luis, que es muy importante que Canadá, México, Estados Unidos trabajen de manera conjunta para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, pues tratamos de deslindarnos de este problema, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos tiene más hundidos todavía en una crisis de violencia nacional. Vehículos blindados artesanalmente, los que les llaman monstruos, drones con explosivos, minas artesanales. ¿Cómo se manifiesta la parte del terrorismo en el narcotráfico y en estas violencias que estamos viviendo en Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa? Tú lo acabas de decir y lo ha documentado muy bien el semanario Z. En realidad, en México hay una industria del narcotráfico, hay una industria del crimen organizado y hay una industria de la violencia, lamentablemente. Es decir, hay grupos que se dedican únicamente al tema de producir armas, o mucho más al tema de producir armas. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, producen armamento, producen autos blindados, producen uniformes simulados de autoridades, ¿no? Se convierten incluso en las guardias del país, se han convertido en la patrulla del país, ¿no? Ellos hacen las rondas de vigilancia. Imagínate todo el nivel de sofisticación que hay para producir una infraestructura de la violencia. Hay otros sectores del propio Cártel Jalisco o de Sinaloa que se dedican más al cobro de piso y a la extorsión, mucho más incluso que al narcotráfico, ¿eh? Esto es bien interesante porque creemos que la industria toda gira en torno al narcotráfico. No, ellos ya son pluriactividades,
diversidad de actividades criminales. Por eso en este libro doy cuenta de concursos de delitos, porque se dedican cada vez más a más actividades criminales, ¿no? Creación de bombas con drones, ataques de coches bomba, y si eso no es terrorismo, yo le pregunto a las autoridades, entonces, ¿qué va a hacer, no? Doctora Yuriria, ¿qué onda con los narcomensajes? O sea, pareciera cualquier ocurrencia, cualquier situación, pero es parte de esta violencia que estamos viviendo. ¿Cómo se interpretan esos mensajes en lonas, en cartulinas, en un pedazo de papel? Fíjate que eso forma parte de lo que hoy le llamamos la cultura del narcotráfico y también de la apología del delito, ¿no? Ellos lograron hacer una campaña sólida a través de narcomensajes, como tú les llamas, y la sociedad los ve, estos puentes colgando, muertos, descabezados, con mensajes realmente hasta con faltas de ortografía, ¿no? Han seguido sofisticándolo hasta convertir también videos cortos para subirlos a TikTok, ¿no? Sobre ejecuciones en vivo, como pasó en el caso de Lagos de Moreno, ¿no? Aquí en Jalisco, justamente. El haber utilizado también el outsourcing, ¿no? El reclutamiento juvenil, como es el caso de los call centers simulados, para reclutar jóvenes y luego matarlos, ejecutarlos en redes sociales. Creo que todo esto forma parte no solo de una industria de reclutamiento, sino de una industria del entretenimiento, desde donde sacan ellos todavía más ingresos como grupos criminales. Así que es todo un mundo, un universo criminal que no estamos investigando desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del derecho penal, y hay mucho que trabajar, creo, si las autoridades comienzan por reconocerlo, porque si no, no hay nada que hacer y nos van a seguir y realmente dominando en todos los ámbitos cultural, social, político, económico. O sea, se trata de una industria de entretenimiento También, criminal así es, que así es. En este caso podemos decir se manifiesta a través de todo esto, Yo te ¿no? puedo asegurar, y tengo fundamento para decirlo, que hay gente que se dedica en el crimen organizado solo a desmembrar cuerpos. O sea, aprenden a desmembrar cuerpos. Ellos saben, tienen áreas, rastros donde cortan partes de cuerpos y enseñan. Hay tutoriales donde ellos mismos enseñan cómo se debe de cortar un cuerpo humano. Hay un área también dedicada solo a la comunicación, es decir, tienen especialistas que se dedican a grabar estos videos y a subirlos en formatos específicos, ya sea en TikTok, ya sea en Instagram, ya sea en Telegram, en distintas redes sociales. Es decir, tienen toda una industria que también tiene que ver con el entretenimiento de la violencia. Eso es muy lamentable y es parte del terrorismo que no hemos reconocido. A eso iba, que es un entretenimiento criminal para aterrorizar a la población, a las autoridades y a los contrarios. Así es, y también hay lamentablemente un sector social que ya lo aprueba. No Consumidores solo, de esa información, claro, de ese por el morbo, por el entretenimiento. gusto de la sangre, por el gusto del crimen, por haber idolatrado a algún delincuente, ¿no? Pasa mucho que ya tenemos nuestros santos, Valverde, y el propio Chapo Guzmán es todo un ícono para algunos jóvenes, lamentablemente, ¿no? Entonces, toda esta imagenología del crimen organizado es de lo que doy cuenta yo en mis investigaciones, y creo que hay mucho que cambiar también como sociedad, porque el gobierno no son extraterrestres, ellos son parte de nuestra cultura y los políticos también son parte de nuestra sociedad. Doctora Rodríguez Castro, ¿qué se espera de esta administración? Ahora el secretario de Seguridad está en Sinaloa, no sabemos si fue a implementar estrategias o a pactar. ¿Qué es lo que está Qué pasando? pregunta tan difícil, Luis, porque efectivamente el secretario tiene un gran reto enfrente de él, pero también tiene un reto dentro de su propio partido, y es que lo entiendan, que lo apoyen y que no haya fuego amigo, porque tal parece que no lo han querido respaldar en algunas de las políticas en materia de seguridad, y va a ser muy difícil echar a andar alguna de esas políticas sin respaldo económico, sin financiamiento para el combate al crimen organizado. Entonces, bueno, pues yo espero que la posición de la doctora Sheinbaum no solo sea hacer una incautación de fentanilo con 4 bolsas y mostrarla a los medios de comunicación. No va a ser suficiente para Trump, no va a ser suficiente para nosotros como ciudadanos. Hay que generar una política criminal transeccional que nos permita trabajar conjuntamente y dar cara al fenómeno del crimen organizado. Y regresando al libro, El terrorismo transnacional y del narcotráfico en México, pues obviamente es para abogados, es para personas que están en esto de las ciencias penales. ¿Qué les ofrece el libro? Platíquenos de los capítulos. No solo es para abogados, sí quiero aclararlo. Sí. Yo estudié comunicación
soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, luego me especialicé en Derecho Penal y en Criminología, así que es un Igual. libro, mira, colega, está dirigido también a un público en general para que conozcan la ley, cómo sí existe en nuestro Código Penal la tipificación de terrorismo y cómo podríamos darle frente también desde el punto de vista del mensaje criminal a este fenómeno que no es exclusivo de México, pero que en México tiene tintes muy particulares de industria de la violencia criminal que no hay en otros países. ¿En dónde podemos encontrar su libro? Por supuesto que en la librería El Sótano, por ejemplo, en algunas otras librerías como Flores Editor, en Dijurus, Corrúa, así que acérquense a las librerías y seguramente, y aquí en la FIL, por supuesto, donde estamos ahorita con mis lectores, que es un gusto recibirlos.